tu palabra va a ser predicada. No confío en mí, Señor. Tu palabra está bendita. Ayúdame, Señor, para que yo sea el canal de tu voz, hablando al corazón, al alma, al espíritu de tu pueblo, cumpliendo tu palabra, el propósito por el cual tú le envías, trayendo esperanza, trayendo perdón, reconciliación y vida eterna. Por Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias a nuestros amados hermanos de la alabanza. ¿Cómo está la iglesia? Bendecidos. Bienvenida a toda la iglesia. Lucas capítulo 22, vamos a irnos ahí. Amados hermanos, recuerdan ustedes que en días pasados estaba yo diciéndoles que no encontrábamos el registro de esta predicación que se llama Díganselo a Pedro. No la encontrábamos esta predicación ni en los registros de la computadora, ni en nada, estaba perdida y la están pidiendo, así que la voy a predicar en esta mañana porque sentimos que esta predicación nos va a recordar lo que el Señor nos habló, ¿saben cuándo? El 5 de abril del 2003. Esta predicación, ¿qué dice aquí, hermana Patricia? 5 de abril del 2003. 5 de abril del 2003, luego se volvió a dar el junio del 2006. Así que Dios quiere que recordemos esta palabra. Yo ni me acordaba, pero alguien me dijo, pastora, esa predicación, díganselo a Pedro, necesitamos que salga por el radio, porque ya ven que todos los temas están pasando por el radio. Y dije, ok, vamos a mandarla al radio. Y que la busco en mis archivos de la computadora y nada. Que le hablo a Clemen y nada. Le hablo a hermano César y nada. Y dije, caray, ¿qué pasó? Entonces, como guardo todas mis predicaciones, tengo un altero así, me puse a buscarla. La empecé a leer y el Señor confirmó esta palabra. Así que nadie se sienta aludido, porque ya les mostré que es del 2003, del 2006 y ahora va a ser del 2011. ¿Cómo se llama la predicación? Díganselo a Pedro. Ahorita vamos a ver qué es lo que le dijeron a Pedro. Lucas capítulo 22 versos 33 y 34 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. ¡Qué tremendo! Y luego, ¿qué dice el Señor Jesús? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aleluya. A veces decimos, ay no, si tú me dejas me muero. ¿Qué se va a morir? Ay no, si me dejas me corto las venas. ¿Qué se va a cortar las venas? El que se quiere cortar las venas se las corta sin avisarle a nadie. Pedro le dijo, dispuesto estoy contigo a ir a la cárcel, fíjate, Señor. Es más, hasta la muerte, Señor. Ay, qué hermoso es este Cristo maravilloso, que nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Sí, Señor, recíbelo. ¿Sabe qué? ¿Qué hace Dios? Nos guarda de nosotros mismos, fíjese. Yo le digo, Señor, guárdame de mí misma. Mí misma, contrólate. Es necesario a veces hablarnos así. ¿No le habla usted a su estómago? Tú no mandas, mando yo. Que te pones en ayuno y se revela. Cállese, en el nombre de Jesús, sométase. Sométase, no manda usted, el estómago no manda. Manda el alma. El alma radica en los pensamientos y en los sentimientos. Ahí está el alma. Y lo que somos realmente en Dios no es este cuerpo, gordito o flaquito. No es esta nariz aguileña o respingada. Lo que somos está envuelto en este vaso de barro que quedará aquí en la tierra, pero lo que realmente somos volará un día a Dios. Sí, hermanos. Por eso la Escritura dice, el alma que pecare morirá. O sea, morirá eternamente. Porque morir, vamos a morir todos si no viene Cristo antes. ¿Entiende esto? ¿Entiende esta verdad tan grande? El alma que pecare morirá. El alma está en tu mente, tus pensamientos y en tu corazón, tus sentimientos.
Gracias a Dios por Cristo, que vino a rescatarnos de una muerte segura. Porque ¿quién no ha pecado? A ver. Y es más, seguimos pecando, fíjese. Ciertamente ya no como antes. Ya no andamos en los pecados de antes. Pero de todas formas, somos pecadores, fíjese. Y el que diga que no es pecador, que se salga, porque lo vamos a echar a perder aquí. Miren, amados hermanos. Nosotros podemos estar llenos de emociones como Pedro. No solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino, ¿sabes qué, Señor Jesús? Por si no me conoces, hasta la muerte. Ay, ese Pedro impetuoso, ese Pedro que miraba a Juan y ¿por qué tú te le recargas tanto al Señor, Ya me estás cayendo mal. A Juan, que era un jovencito, el apóstol Juan, ¿no? Y él, como tenía 17, 18 años, era tierno, ¿no, Juan? Y se le recostaba al Señor, y Pedro no le gustaba. Las referencias que tenemos es que era Pedro bronco, grosero, brusco. Por eso el Señor le dijo: Pedro, echa la red. ¿Qué? Toda la noche, echa las redes y tú. Y luego se quedó viéndolo después, y el Señor Jesús viéndolo. Bueno, pues nomás porque tú dices, las voy a echar. Luego las echa y ve todo el pescado y cae rendido a los pies del Señor. Dice: Señor, aléjate de mí, que soy pecador. Ven, que te haré pescador de hombres. 3 años vivió el Señor con Pedro. 3 años vivió Pedro con el Señor. Y no aprendió Pedro, sino hasta que tuvo del Cristo resucitado. Pero antes tuvo que llorar amargamente Pedro por ese carácter, por ese ímpetu, por esa fuerza bruta que no quiso que el Señor domara. Sin embargo, estas palabras nos traen esperanza. Nos traen esperanza, ¿sabe por qué? Porque como era Pedro, Cristo lo conocía en lo profundo de su ser. ¿Entiende eso? Como fuera Pedro, Cristo lo amaba. Porque podía haber un corazón sensible a él. A pesar de sus fallas externas, Cristo, con sus ojos de fuego celestial, podía ver en lo profundo del alma de Pedro. Y decía: Pedro, necesito todavía moldearte, pero me tengo que ir. Enviaré mi Espíritu Santo y Él terminará de limar esos picos que tú todavía has permitido en tu vida. Pero te amo, Pedro. Sin embargo, con Judas fue muy diferente, porque el Señor ya sabía que el corazón de Judas nunca se iba a arrepentir con dolor. Cuando tú fallas al Señor, si realmente está Cristo en tu vida, va a haber dolor. Va a haber dolor cuando uno falla, porque sabes y conoces al Dios que te llamó, que te rescató, que te limpió, que levantó tu cabeza. El que te amó cuando nadie te quiso amar, como dice ese canto, ¿verdad? El que pagó un alto precio por ti, tú lo valoras, tú entiendes y tienes presente el acto sublime, maravilloso de Cristo, la humillación, la vergüenza, lo que Él pasó en tu lugar y en mi lugar, y el lugar de excelencia que nos ha dado con Él en las regiones celestiales. Entonces, cuando uno falla, hay dolor. Pedro le dijo: no solamente iré contigo a la cárcel, sino hasta la muerte si es necesario. Ese era lo que él realmente sentía en su espíritu, era verdad. En el espíritu de Pedro era verdad, estaba hablando verdad, pero no era así en la carne. La Escritura dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Por eso Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Deseo, amada iglesia, con todo mi corazón, que no sea esta una palabra más para ti, que no sea esta una predicación más para ti, sino que creas que Dios tiene para ti, como lo tuvo para Pedro, un proyecto, un plan en Él que siempre será para bendición tuya y gloria de Él. Vemos en estas escrituras que Cristo le profetiza a Pedro. Dice la Escritura que cuando aprendieron a Jesús, cuando lo capturaron, Pedro le seguía de lejos. La Escritura dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque hay algunos cristianos que siguen a Cristo de lejos también, de lejecitos. Lo dice la Escritura, no se enoje conmigo. De lejos, cuando lo capturan, Pedro de lejos, allá llevaban a Jesús y él de lejos iba corriendo junto con la multitud a lo parejo. Seguramente
que cuando ya lo llevaban, los ojos de Jesús se cruzaron con los de Pedro. Y Pedro tuvo que bajar sus ojos y llorar amargamente, porque el gallo había cantado ya 3 veces. Porque 3 veces lo había negado. Una mujer ahí le dijo, oye, tú eres de ellos. No, yo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? No, yo no tengo que ver nada con él. Así muchos dicen, ¿eres cristiano? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos dicen amén? Sí, casi ni se nota que son cristianos. A los primeros cristianos, a los cristianos primitivos, se les notaba. Dije que eran cristianos, fíjese. Pedro ni siquiera habló cuando la mujer le dijo que estaba ahí calentándose en una fogata. Lo miró. Nada más con verlo, la mujer le dijo, tú eres de ellos. Cállate, yo no soy. No, yo ni lo conozco. Tan solo en la apariencia la gente ve algo, ve sello de propiedad de Jesucristo. Ahí está ese sello. Amada iglesia, muchos siguen de lejos a Jesús. ¿Por qué Pedro seguía de lejos a Jesús? Pedro seguía de lejos a Jesús por la misma razón que muchos hoy siguen de lejos a Jesús, para no comprometerse. El amor implica compromiso. Por eso muchos jóvenes no se casan, ¿me entiende? Porque es por su carne que están juntos. Es por su carne. Porque el amor trae compromiso. Cuando un hombre ama a una mujer y sus piensos son para siempre, se casa. Cuando no está muy seguro, no se casa. Ya que ella está rendido por mí. Mentira. La Biblia dice que no. El amor implica compromiso, respeto. ¿Entiendes eso? Pero como hemos alcanzado los últimos tiempos, esos son personajes de los cuales habla la Escritura. Así que usted y yo debemos procurar de ser personajes positivos de la Biblia y no los personajes negativos que están en la Biblia. Porque como hijos de Dios, lo primero que trae Cristo a una vida es orden. ¿Quién condena? Nadie. Cristo es el que murió. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces el Espíritu Santo realmente, si Cristo ha venido realmente a nuestra vida, ha habido una entrega sincera, el Espíritu Santo empieza a dar convicción de pecado y queremos entonces vivir la vida conforme la base de fe, que son nuestra base de fe, que son las Escrituras, ¿verdad? Por eso aquí han llegado personas que vivían juntas y luego hablan con nosotros y luego ya les decimos, miren, nadie los condena, yo no puedo condenarlos, yo solamente les predico. Yo le predico y le digo, a ver, ¿qué impide que se casen? Y viendo qué es lo que impide, y a veces no hay nada, sino pura desidia, y eso es muy peligroso. ¿Qué tal si te vienen a pedir el alma en la noche? Te vas y entras a la eternidad, entonces vas a pasar por la ley. No fornicarás. Y Satanás va a estar ahí. No aceptó realmente tu sacrificio porque nunca hizo nada por enderezar su camino. Es importante obedecer la palabra. Y gracias a Dios se han casado, ¿verdad? Y van bien delante del Señor. Muy bien, amados hermanos. Muchos no se comprometen. Lloró Pedro amargamente después de que negó a Cristo. Pedro sentía condenación porque se movió en la carne y no en el espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:5? Vamos rápidamente. Romanos 8:5, en el nombre de Jesús. Romanos 8:5 dice así. ¿Está usted ahí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pedro sentía condenación porque reconocía que se había movido en la carne. Pedro, fíjese bien, que corrió para el lado de Jesús, falló y corrió para el lado de Jesús, corrió para ese lado. Judas era discípulo también y falló y corrió para el lado de ¿dónde? De los fariseos. Los fariseos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros ya? Vete de aquí. Pues fue y se ahorcó, se suicidó, se condenó él solo. Cuando fallamos, hermanos, tenemos que correr para Cristo inmediatamente. Él es nuestro abogado. Pedro lloró amargamente. Pedro se sintió desolado porque era un creyente y había convicción de pecado. Había fallado a Dios, por eso había dolor en su corazón. La Biblia nos habla de 2 tipos de personas, los salvos y los no salvos. Los no salvos están bajo condenación por parte del acusador, no de Dios. Los no salvos, las personas que no han venido a Cristo, que no han
entregado su vida siempre están bajo condenación. Los que hemos sido salvos estamos bajo la convicción del perdón, la convicción que nos da el Espíritu Santo una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¡Chum! El Espíritu Santo nos pone el sello de Efesios 1:13, comprados con la sangre de Cristo. ¿Entiende? ¿Sabe qué? Pero los que no han venido a Cristo están bajo el espíritu de condenación. Entonces siempre sienten que tienen que hacer algo para ganar el favor de Dios. Algo, tengo que hacer algo. ¿Entiende? Cuando todo fue hecho en la cruz del Calvario. Y lo único que tienen que hacer es creer, esforzarse a creer y obedecer la palabra de Dios. Ya no necesitamos hacer nada. El precio fue pagado. Usted no puede dar ningún alto precio como lo dio Jesucristo, y es el único sacrificio que el Padre acepta, nada más. Amados hermanos, de tal suerte que es fácil ver la diferencia entre un salvo y no salvo. El no salvo no ha dado a Jesús el primer lugar en su vida, por tanto no lee la Biblia, no se congrega, no vive como hijo de Dios y siente culpabilidad, se siente condenado. Y como dije, siempre está creyendo que tiene que hacer algo para ganar el favor de Dios, porque viven bajo doctrinas de hombres o sus propios conceptos y sentimientos no basados en la palabra de Dios, que es la Biblia. El salvo, en cambio, experimenta una transformación en su vida al dar a Jesús el primer lugar en todas las áreas. Se empieza a congregar porque ya el Espíritu Santo está ahí, convictando su mente y su corazón, esta es su alma. Y busca vivir como hijo de Dios, y aunque sabe que es imperfecto, no siente ninguna condenación, pues conoce perfectamente que Cristo le dice que todos sus pecados los enterró en el mar, todo su pasado, y por eso no siente ahora condenación. Y conoce y reconoce el lugar de privilegio que Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario al derramar su sangre, conquistó para él, justificándolo para vida eterna. Quedamos justificados delante del Padre, de tal forma que el Padre nos ve y ya no hay esa separación que hubo entre Dios y el hombre por la primera caída de nuestro padre Adán, primer padre Adán. Entonces, ahora el Padre nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. Sabe que somos imperfectos, pero ahí está el sacrificio de su Hijo cubriendo nuestro pecado, y también a su diestra está sentado Jesucristo, nuestro abogado celestial. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? En cambio, la demás gente no. Satanás dice la Escritura que se presenta a acusar. Es el acusador. Mira, fulano, mira lo que hizo, déjame ir a quitarle la vida. Y dice la Escritura que el mundo está bajo la misericordia de Dios. Pero un día esa línea se termina para que se cumplan todos los acontecimientos que están seriados en la palabra de Dios y la profecía bíblica de lo que viene para este mundo y todo incrédulo. ¿Entienden esto, hermanos? Qué importante es abrazar a Jesucristo. El no salvo está sujeto a la ley de Dios. No matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás. No. Por eso siente condenación y cree que yendo a darse golpes de pecho, y cree que dejando de comer, y cree que subiéndose a un cerro como una manda, y cree que vistiéndose de esto. Pero Cristo cumplió la ley y abolió el pacto antiguo, que era la ley, y nos trajo el nuevo pacto de gracia, de perdón, de misericordia. ¿Para quién? ¿Para determinada religión? No. ¿Para determinada raza? No. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende esto? Es sencillo. Lo que sucede es que mucha gente quiere seguir pecando, quiere seguir fornicando, quiere seguir robando, quiere seguir mintiendo, quiere seguir matando. Entonces, cuando le das el plan de salvación, piensan en lo que van a perder según ellos, en lo que van a perder y nunca en lo que van a ganar, la vida eterna, el perdón, la no condenación. Dice la Escritura que toda carne en aquel día confesará
que Jesucristo es Dios y Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y Señor. Sean reyes, emperadores, embajadores, políticos, trabajadores municipales, científicos de la NASA, sus rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y dónde estaremos los creyentes? A su mano derecha. Sus hijos estaremos a su mano derecha y los demás a su mano izquierda. El trigo al granero, la paja al infierno. ¿Sí o no? No se enoje conmigo. Jesús lo predicó muchas veces y esto es para todo el mundo. Tiene la oportunidad antes de que venga el sello del hijo del diablo, porque también Satanás mandará a su hijo a la tierra para sellar los que van al infierno. Es tan importante conocer la escritura, conocer la profecía bíblica, amados hermanos. Dios no trabaja en las gentes que no le han dado verdaderamente a Jesús el primer lugar en sus vidas. Dios anhela hacerlo, pero no lo hace porque Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Dios nunca le va a pedir a usted lo que usted no quiera darle. ¿Entiende también esto? Si no, nos hubiera hecho robots. ¿Deben los incrédulos y desobedientes temer a Dios? Sí, hermanos, porque no les espera nada bueno a los incrédulos aquí en la tierra y allá en la eternidad. Pero ambos, creyentes y no creyentes, dice la Escritura en 2 Corintios 5:10, que compareceremos unos para juicio, como dice Apocalipsis, y los creyentes aquí en Corintios para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, bueno o malo. Pero no vamos a condenación. Amados hermanos, los primeros 5 capítulos de Romanos hablan de la condenación. El 7 y el 8 hablan de las personas redimidas, perdonadas. De tal forma que es necesario que meditemos. ¿Voy a vivir conforme a mis sentimientos o conforme a la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia? Sentir nuestros pecados no nos salva, hermanos. Sentir, ay, cómo siento que pequé. Poner remedio, esforzarnos, cambiar, estar listos al cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que usted y yo no podemos controlar, que es necesario dejárselas al Espíritu Santo. Como el drogadicto, la droga, como el perverso que ve pornografía, son delitos contra el cuerpo. Y eso es Satanás especialista en anclar bien a la gente. Por eso es más difícil que un drogadicto, que un alcohólico, que una persona que ve pornografía o un abusador en todos sentidos, porque son pecados contra el cuerpo. Pero esas áreas el Espíritu Santo las puede dominar porque Él es Dios si le entregamos sinceramente. Por eso aquí hay drogadictos redimidos, por eso hay personas que teníamos diferentes especialidades que ya no andamos en ellas porque le permitimos al Espíritu Santo. Reconocimos que por nosotros mismos no podíamos. Señor, no puedo en esta área, te la entrego sinceramente. Y Él ve la sinceridad y dice, muy bien, tú si quieres, te voy a ayudar. ¿Entiende eso? Por eso hay cambios, por eso hay transformaciones, porque el Espíritu Santo lo hace si estamos dispuestos. Sentir nuestros pecados no nos salva, sino decidir aceptar la gracia de Dios, el regalo de Dios de que Él nos ayuda. Esa es la condición para los incrédulos, que acepten que necesitan el regalo de perdón, salvación y ayuda a través de Jesucristo, el consumador de nuestra fe, el Cordero de Dios. Que Él ya lo hizo todo en la cruz, que solo tienen que creer y obedecer, pero viven bajo sus sentimientos, bajo sus propias opiniones, por eso viven de esa manera. El verdadero cristiano se siente seguro, protegido, amado, no solo aquí en el mundo, sino tiene esta seguridad para toda la eternidad por el trabajo efectuado, por el ministerio efectuado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Debo decir que algunos cristianos viven sintiéndose culpables. No hay gozo en sus vidas, no hay paz y sí mucha condenación porque han andado según la carne, como anduvo Pedro, aún después de conocer a Cristo. Y se siguen bien el diablo y sí, acuérdate lo que hiciste. Sí, acuérdate lo que dijiste. Sí, Él es el que trae condenación. ¿Cuál es la ecuación para que no haya condenación? No pecado, no condenación. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que iban a apedrear? Que se fueron ya todos cuando Jesús dijo, el que esté libre de culpa,
lance contra ella la primera piedra. El que esté libre de culpa aquí, lance contra quien quiera la primera piedra. No podemos. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se fueron. Ni yo te condeno. Vete y ¿qué? Dígalo. Esa es la ecuación de Dios. Dios en Cristo siempre puede haber un nuevo comienzo, iglesia. En Cristo siempre puede haber un nuevo comienzo. Tienes vida. Es la misericordia de Dios para ti. No aceptes la condenación. No aceptes la acusación. Piensa, tengo vida, tengo la misericordia de Dios conmigo. No aceptes condenación y no peques más. Esa es la ecuación de Dios, amada iglesia. Disciplinar es diferente a condenar. Si eres hijo de Dios, Él usará su disciplina para hacernos entender como sus hijos que somos. Si pecamos como hijos, ¿nos condenamos? No inmediatamente, pero ten la seguridad de que Dios hará todo lo posible como sus hijos que somos para disciplinarnos a fin de que no nos condenemos. Hebreos 12 del 7 al 9 dice que al que Dios toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina. ¿Usted no disciplina a su hijo? Si anda corriendo ahí y va a tirar los vasos ahí, hijo, no corras, vas a quebrar los vasos. Y sigue corriendo. Hijo, que no corras, vas a tirar los vasos. Y sigue corriendo el niño. Hijo, ya, quebró los vasos. Tras, quebró los vasos. ¿Qué va a hacer el papá? Va a decir, ay, qué lindo niño, le dije que iba a quebrar los vasos. Mira, pobrecito, quebró los vasos. Ay, mira. No, hombre, lo agarra de la mano y zas, y unas varitas de justicia para que aprenda que el papá le habló y que debe de obedecer la voz del padre. ¿Sí o no? O que el papá se va a poner a aplaudir, ay, qué curiosito, quebró los vasos. Claro que no. Es igual. Si nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, tenga la seguridad que Dios también nos va a disciplinar en amor, pero en justicia. Dios no va a disciplinar a los no salvos. Esos pecan y son rebeldes. No está en ellos el Espíritu Santo por no haber abierto su corazón a Cristo, aunque Cristo también por ellos murió y anhela justificarlos, anhela salvarlos. ¿Qué es la justificación? La justificación es no culpabilidad, como dice 2 Corintios 5:21, hechos justicia de Dios en Él. Es la gracia, amada iglesia, en la cual estamos parados usted y yo como creyentes. Es estar parados en su bondad, en su misericordia, es estar de pie en su amor. ¿Entiende esto? Porque cuando Cristo murió en la cruz puso exactamente ahí todos los pecados de usted y los míos. Los puso a su cuenta, los cargó a su cuenta y dejó limpia nuestra cuenta, dejó saldada nuestra cuenta, de modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cuando llega usted a una tienda y dice, abónelo a mi cuenta, lo que Él le debe, póngamelo a mi cuenta. ¿Entiende? Jesús hizo eso por usted y por mí. Porque cuando Él murió en la cruz, lo hizo. Sin embargo, Pedro se sentía culpable y condenado. Claro, lo que era peor, ya no tenía oportunidad de hablar con su maestro. Se lo habían llevado, ya no podía acercarse a él, aunque quisiera, no se lo permitían. Imagínese usted qué terrible ha de haber sentido Pedro, esa sensación de culpabilidad. Pedro comió, viajó, vivió con Jesús durante 3 largos años para que ahora le fallara así. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no se suicidó Pedro como Judas? Al fin y al cabo, uno lo vendió y otro lo negó. ¿Sabe por qué no se suicidó Pedro? Porque a pesar de su pecado, a pesar de su falla, a pesar de su error, a pesar de su carne, amaba verdaderamente a su maestro y tenía dolor por su falla. Por eso su maestro le envía un recado en Marcos 16, 4 al 7. Vámonos para allá. Marcos, Evangelio de Marcos, allá atrásito. Aleluya, gracias Señor. En Marcos, Jesús, conociendo el dolor de Pedro, conociendo la situación que ya no le permitían acercarse a él para llorar a sus pies, para decirle, Señor, cuánta razón tenías, perdóname. Marcos 16, 4 al 7. ¿Está usted ahí?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, este es un ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, hermanos. Podía haber dicho el ángel, díganle a sus discípulos. ¿Entienden qué lindo es Dios? Qué hermoso es Dios. Decid a sus discípulos, dice el ángel, y a Pedro. Una mención especial, porque él tenía un dolor especial por su maestro, por haber fallado. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amada iglesia, nuestro Dios conoce nuestro corazón. Cristo sabía que Pedro estaba sufriendo, que Pedro se sentía condenado, y aunque Cristo le había dicho a Pedro que al tercer día resucitaría, quiso expresamente que se lo dijeran a Pedro. Dile a Pedro que no lo condeno, dile a Pedro que no lo juzgo, dile a Pedro que no lo culpo, dile a Pedro que veo su dolor, dile a Pedro que es mi hijo, dile a Pedro que es mi redimido, dile a Pedro que está apartado, dile a Pedro que tiene vida eterna, dile a Pedro que está declarado libre de culpa, dile a Pedro que es mi hijo y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amados hermanos, Jesús conocía a Pedro y conocía su corazón. Por eso Jesús le dijo, Pedro, ven para acá, ha sido pedido, Pedro, ha sido pedido. Y cuando somos de ese carácter, ¿saben qué? Tenemos que tener cuidado, porque somos pedidos. Cuando tenemos carácter fuerte, Satanás va y nos pide. A mí me pidió en el 2004, muchos de ustedes vieron lo que yo pasé. A mí me pidió y fui concedida. Estuve a punto de morir. ¿Cuántos me vieron? Levanté la mano. Fui pedida. ¿Y sabes qué? Porque Dios va a probar, va a permitir la prueba, el horno, a ver si lo que dices vas a cumplirlo. Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado. Satanás ha venido, Pedro, y te pidió. Y fíjese que no le dice, y yo he rogado para que no sea zarandeado. No le dice Jesús, no le dice, yo he rogado para que no sea zarandeado. Pedro, ven para acá. Dime, maestro, ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado. Y yo he rogado al Padre para que ¿vuelto de dónde? Del zarandeo, confirmes a tus hermanos. O sea, vas a salir bien filosito de esta prueba, Pedro. Te voy a dejar como el diamante para que te quite lo hablador, para que se te quiten todos esos picos que todavía tienes. ¿Entiende esto? Moisés se enojó en el Antiguo Testamento contra el pueblo y no vio la tierra prometida. Y era el hombre más manso de la tierra. Y se enojó y no entró a la tierra prometida. Entonces ahora, bajo el nuevo pacto, Dios dice, bueno, si le permito a Satanás que vaya y te zarandee, te pegue una buena arrastrada y luego vengas y confirmes a tus hermanos. ¿Quiere verlo? Vaya ahí a Lucas 22, por favor, rápidamente. Dice así, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Pedro se llamaba Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como ¿qué? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que en el zarandeo va a ser probada tu fe. ¿Entiendes? Y Satanás, ¿sabes qué es una de las cosas primeras con las que a un siervo de Dios quiere anclar? Con un siervo de Dios que predica, lo primero que viene y te hace sentir es que Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado, y la prueba que estás pasando y la muerte que sonriente se está acercando a ti, como que has quedado a expensas de todo lo malo y sientes una lejanía de Dios tan terrible, espantosa. Sientes que Dios te ha abandonado, lo sientes en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, porque Satanás es padre de todas mentiras. Pero el Espíritu Santo inmediatamente viene y dice, no, y tienes esos chispazos en medio del pozo de la muerte y de la desesperación, del desánimo. El Espíritu Santo te dice, no es así. Y como que uno que se está ahogando y que sale a agarrar aire y te trae fuerzas para pelear contra el enemigo.
hasta que Dios dice, basta, Satanás, aléjate, porque tu fe es probada, porque en medio del dolor, en medio del desánimo, gritas a Dios y le dices, Dios, no sé qué está pasando, lo único que sé es que yo soy tu hijo, yo soy tu hija, heredera de todas tus promesas, Señor, me aferro a ti. Y si me muero, que me muera, pero me moriré bendiciéndote, adorándote, alabándote en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio del cáncer, en medio del abandono, en medio del desierto. Te alabo y te bendigo, te alabo y te bendigo. Y Satanás dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aléjense, dice el Señor. Y Satanás tiene que huir, como dice Santiago. Resiste al diablo. ¿Y él qué? ¿Se irá? No, huirá. Porque con lo único que puedes resistirlo es con alabanza. Odia la alabanza. Amados hermanos, el Salmo 51, 17. Si usted va ahí al Salmo 51, 17, dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Dios vio el corazón de Pedro. Y si usted ha fallado a Dios, Usted levante sus manos, no acepte condenación, reconozca su pecado. En Hechos 2, 1, 40 y 41 vemos a un Pedro transformado después del zarandeo. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús? Porque se parecían a Él, porque eran como Él. Pedro aprovechó la nueva oportunidad que Dios le dio. ¿Y usted y yo qué hacemos con nuestro cristianismo? Vemos demasiada televisión, demasiadas películas, pensamos, nos centramos en nosotros mismos y las almas están pereciendo. Nos sentamos cómodamente dentro de 4 paredes a esperar que Cristo regrese por nosotros y afuera se están yendo al infierno muchas gentes. Todos podemos pasar el mensaje de salvación. Podemos decirle a la gente que sufre, pon tu confianza en Cristo. Podemos decirle al que no tiene esperanza, Jesús te ama y quiere ayudarte. Puedes decirle, te invito a la iglesia. Puedes decirle, estaré orando por ti. Puedes decirle, deja tu carga a Jesús. Son palabras verdaderas, son palabras de vida, son palabras que van ligadas a la gran comisión que nos dejó nuestro líder, nuestro maestro. Pero a veces nos da vergüenza, muchas veces, que la gente sepa que somos cristianos y a algunos ni se les nota. En su trabajo ni saben que son cristianos. A los discípulos se les notaba, no tenían que decirlo. En su actuar, en su hablar, en su vivir, Cristo les salía por los poros. Tenemos un Dios bueno, el único y verdadero Dios. Honrémoslo, caminando a la luz de las Escrituras. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero aquellos que caminan de acuerdo con su Santo Espíritu serán enaltecidos y honrados. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. No tenemos por qué vivir en condenación, no tienen por qué vivir sintiéndose culpables. Dios dice, díganselo a Pedro que yo morí por sus pecados. Díganselo que todavía hay tiempo para rectificar con la vida. Dígaselo que no borraré sus nombres del libro de la vida. Debemos entender que mientras estamos en la tierra debemos cuidar nuestra relación con Dios para que el adversario no venga a condenarnos. Y esta es la guerra que tenemos que librar, los engaños y trampas del padre de mentira. Pero fíjese lo que Dios nos asegura. Por último, váyase a Apocalipsis 3, versos del 5 al 6. Dice así: el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué está haciendo usted con su cristianismo? ¿Se pone cómodamente a ver películas? ¿Se le pasa la vida así? Sépalo pues que el Señor Jesús nos dejó una comisión y fue grande. Id y predicad el Evangelio a los vecinos, a los familiares. ¿Sabe usted que Cristo ya viene? La tierra reconoce que Cristo viene y tiembla. La tierra vomita, el mar se quiere salir. Los mismos cuerpos celestes en el universo se están conmoviendo. Reconocen el regreso de Cristo. Solamente el hombre no lo quiere reconocer. Se llenan las iglesias donde no les predican la verdad. Por eso Dios tiene un pequeño remanente en cada nación de la tierra. Dios tiene una pequeña manada en México, una pequeña manada en Estados Unidos, una pequeña manada en
cada nación del mundo que conforman su novia, la iglesia, y Él es el Cordero de Dios, y celebraremos las bodas del Cordero mientras la tierra se sume en la gran tribulación y en los juicios que están establecidos por la palabra de Dios para aquellos que rechazaron al enviado, al Hijo de Dios, y no quisieron el amor de la verdad para venir a la salvación y creyeron a un espíritu engañoso. Por eso Dios permite que crean la mentira, porque no quisieron el amor de la verdad. Dios los deja que vayan a creer la mentira. ¿Entiende esto? Eso es muy fuerte. Dios los entrega, dice Romanos, para que crean la mentira, porque no quisieron el amor de la verdad, que es sencillo. Póngase de pie en esta tarde. Si le quitan a Cristo, le quitan todo. Los ataques no van contra Buda. No dicen que Buda tuvo esposa, no dicen que Confucio, no dicen que Krishna Thakur, no dicen nada, ninguna blasfemia contra Alá, porque sus seguidores fanáticos los matan. Y Cristo todavía es el Cordero de Dios. Todavía es el Cordero de Dios que puede llevar tu pecado. Pero cuando vuelva, viene sin relación al pecado, viene como el león de la tribu de Judá, arrebatará y no perdonará. Todavía es el Cordero de Dios, y el que quiera puede venir a la salvación, al perdón, a la vida eterna. Jesús está por regresar y llevarse lo que le pertenece, que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Le ha fallado usted a Dios? Hoy Él le da la oportunidad con la vida. Por eso dijo, díganselo a Pedro. Y si usted no tiene una relación de amistad con el Padre porque Cristo no los ha unido, hoy es el día. Mañana puede ser tarde para usted. Tiene vida, tiene oportunidad. Jesucristo no es una opción, es una necesidad para la salvación de su alma. ¿Le ha fallado usted a Dios? ¿Hay dolor en su corazón como hijo de Dios? ¿Hay arrepentimiento? Hoy es el día de perdón. Dios no le rechaza. Amado Dios, en esta hora te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada. Gracias, querido Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, perdónanos. Perdónanos porque te fallamos, Señor. Perdónanos porque somos infieles. Perdónanos, Señor, y acuérdate de tus misericordias. Ponemos esta semana delante de tu presencia. No sabemos, Señor, que vendrá el día de mañana, pero tú todo lo sabes. Bendice cada familia que está representada en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Perdona nuestra frialdad. Perdona nuestra lejanía. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Y acuérdate que somos polvo, Señor. Y ten misericordia. En esta hora ponemos esta semana delante de ti. Y yo bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición sacerdotal. Levante su mano derecha. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo de Dios. El Señor de la Biblia haga resplandecer su rostro sobre ti, toda tu casa, y tenga de ustedes misericordia. El Dios de la Biblia alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Por un camino vendrá tu enemigo contra ti, pero por 7 caminos tendrá que huir de lo despavorido de mi presencia que va contigo. Yo soy tu escudo, yo soy muro de fuego alrededor de ti, pueblo mío. Que el Señor Dios de la Biblia te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Vaya contigo adelante, a los lados y detrás, guardándote desde ahora y para siempre a ti y a toda tu casa. Bendiga la obra de tus manos y te dé el fruto de la tierra. Y nunca falte en tu canasta el alimento. Y nunca te falte el lugar que te cobije del frío y del calor. Porque el Señor Dios de la Biblia va contigo como poderoso gigante. Por Cristo Jesús, por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Amén. Para usted también es este mensaje. Cristo también por usted murió. Abra su corazón. Dele a Jesús el trono de su vida. Deje que Él tome las áreas de su vida con las cuales usted no puede lidiar. Permita que su Espíritu Santo escriba su nombre en el libro de la vida para que cuando usted parta de este mundo no vaya a condenación, sino a vida eterna, justificado por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Dígale ahí donde está, escuchando, si va por la carretera, si está ahí en la sala de su casa, si está ahí usted caminando, está escuchando este mensaje. Dígale: Jesús, te abro voluntariamente la puerta de mi vida, de mi corazón. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Perdona mis pecados. Gracias por ocupar mi lugar.
Te pido, Señor, que cierres toda puerta que ha abierto al adversario, dándole poder de maldecir mi vida, mi salud, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Señor, cancela toda maldición con tu sangre y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Y guíame a través de tu Santo Espíritu para vivir la vida que agrada al Padre. Jesús, te declaro mi Señor y suficiente Salvador. Recibo tu perdón porque estoy arrepentido, estoy arrepentida. Gracias por morir por mí. Gracias, querido Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Amén. Te entrego mi amor, con tu sangre compraste todo lo que soy.